al comenzar el día. Encuéntrese con el Señor temprano por la mañana. Después de despertar, haga una respiración de vida. ¡Oh, Señor Jesús! Es hora de hablar con Dios y disfrutar de su presencia a través de su palabra como el alimento diario. Amén, hermanos, Jesús es el Señor. Bienvenidos al disfrute del alimento diario. Amados hermanos, bienvenidos. Jesús es nuestro Señor. Agradecemos a Dios por este tiempo en el que podemos disfrutar de su palabra. Amén. Estamos en la serie La Iglesia, columna y base de la verdad. El tomo, columna y base de la verdad. Semana 1. La Iglesia, la casa de Dios. Primera Timoteo, capítulo 6, versículo 11. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Amén. Vamos a invitarles a cada uno a disfrutar de esta maravillosa palabra. El Señor nos dice: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Señor Jesús, te damos gracias, Señor Jesús, por decirnos, por hablarnos este día, Señor. Hombre de Dios, huye Amén. de estas cosas. Amén. Sigue la justicia. Amén. Queremos seguir la justicia, Señor. Amén. Sí, La Señor. piedad, la piedad. fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Amén. Amén. Un buen ministro de Jesucristo y un hombre de Dios. Dedicaremos este día para hacer un rápido abordaje de los aspectos restantes del contenido de Primera Timoteo. Veamos el segundo asunto: una vida normal en la iglesia, en el día a día y en las reuniones. En el capítulo 2, Pablo nos orienta sobre cómo orar. Debemos ser hombres y mujeres de oración. Aunque no nos agraden nuestros gobernantes, debemos orar por ellos. Amén. En el capítulo 2, a partir del versículo 8 hasta el final, Pablo nos enseña cómo los varones deben orar y cómo las mujeres deben vestirse, con decoro, pudor y modestia. El apóstol aborda el tema de la mujer a hablar en la iglesia, porque en aquella época tal vez había hermanas que hablaban demasiado o ejercían autoridad sobre los hermanos. Por ser así, Pablo tuvo que ser muy enérgico. Asimismo, esta porción contiene orientaciones muy prácticas para el orden y la vida normal de las reuniones y en la vida cotidiana. El tercer asunto aborda la administración de la iglesia, el presbiterio y el diaconado. Pablo desarrolla una serie de recomendaciones a los ancianos, diáconos y diaconisas. Sin embargo, en la iglesia no hay ancianas, solo ancianos. Amén. El cuarto asunto trata sobre procedimientos y orientaciones en la iglesia. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Era como si Pablo dijera: Timoteo, te estoy enseñando cómo hacer las cosas. Intento ser bien práctico. En esta epístola existe revelación y visión, pero también
procedimientos y orientaciones prácticas. En el capítulo 5, entre los versículos 1 y 16, Pablo enseña cómo lidiar con personas de diferentes edades, ancianos, ancianas, hermanos y hermanas jóvenes, y una porción entera sobre las viudas. Realmente hay muchas orientaciones y procedimientos. A partir del versículo 17 hasta el 21, Pablo explica el asunto de los honorarios de los ancianos. Se debe honrar a los ancianos no solo con el respeto, sino también con ofrendas para suplir su necesidad, principalmente a los que sirven a la iglesia de tiempo completo. Igualmente hay orientaciones sobre cómo tratar con los ancianos que no tienen un buen testimonio. En el versículo 22, el apóstol les recomienda a Timoteo que no imponga las manos sobre alguien ni transmita autoridad a alguien de manera precipitada. Dando continuidad, en el versículo 23, Timoteo fue orientado sobre cómo cuidar de su salud. Él tenía un problema estomacal y Pablo le recomendó: ya no bebas agua, sino usa un poco de vino. En el capítulo 6 hay advertencias sobre la relación entre siervos y amos. En aquella época había esclavos y amos, y muchos entre ellos se convirtieron en creyentes. La relación entre ellos debía ser de respeto mutuo. En los versículos 6, 17, 18 y 19 del capítulo 6, Pablo nos expone el asunto del dinero y cómo los ricos deben proceder. En su informalidad e intimidad con Timoteo, Pablo comenzó el tema en el versículo 6, pero no lo concluyó, sino hasta el final de la carta. Amén. El quinto asunto es la función de la iglesia. Leamos: en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Cuál es la función de la iglesia? Ser columna y base de la verdad. El versículo siguiente es un cántico con muchas revelaciones. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Aquí vemos que la iglesia es el gran misterio de la piedad, el misterio que expresa a Dios y que está aquí como el antídoto contra el misterio de la iniquidad. Jesús era Dios manifestado en carne. Si alguien quería ver a Dios, tenía que ir a Jesús. Hoy la iglesia es el misterio de la piedad. En otras palabras, es la manifestación de Dios en carne. Hoy, si alguien quiere ver a Dios, tiene que venir a la iglesia. Oh Señor Jesús, alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Finalmente llegamos al sexto asunto, que son exhortaciones personales. Un buen ministro de Jesucristo y un hombre de Dios. Todos los versículos nos hablan de lo que es ser un buen ministro de Jesucristo. Pablo exhorta: si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. En otras palabras, si usted enseña estas cosas a los hermanos, será un buen ministro de Jesucristo, será un buen
vacunador. Sin embargo, antes usted tiene que estar nutrido con las palabras de la fe y de la buena enseñanza que ha seguido de cerca. Por tanto, antes de todo, usted tiene que vacunarse para poder vacunar a los demás. En el siguiente versículo vemos el patrón de un buen ministro de Jesucristo. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 12. Un buen ministro de Jesucristo no puede acomodarse conforme a lo que leemos. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Primera Timoteo capítulo 4, versículo 15. Aunque su estado sea bueno, su etapa también tiene que aumentar. Amén. Pablo les recomienda a Timoteo que se vacune primero, para luego vacunar a los demás. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Oh Señor Jesús, vacúnese primero, y una vez inmunizado, usted también podrá vacunar a sus oyentes. Ese es un buen ministro de Jesucristo. Pablo concluye describiendo al hombre de Dios. En esa exhortación personal, Pablo le aconseja a Timoteo a huir de las cosas relacionadas a la carne, a seguir las virtudes, a pelear la buena batalla de la fe, a tomar posesión de la vida eterna y a guardar lo que se le fue confiado. Por tanto, ese es el hombre de Dios. A pesar de que ya mencionamos el contenido de 1 Timoteo, el viernes vale la pena recapitular su estructura. 1. Una advertencia contra la apostasía y la degradación de la iglesia. 2. Una vida normal en la iglesia, en el día a día y en las reuniones. 3. La administración de la iglesia, el presbiterio y el diaconado. 4. El proceder y las orientaciones en la iglesia. 5. La función de la iglesia. 6. Las exhortaciones personales. Un buen ministro de Jesucristo y un hombre de Dios. Aleluya. Que Dios bendiga a su iglesia y que seamos verdaderamente su casa, que cuidemos muy bien de la iglesia y que ella sea, de hecho, por medio de nosotros, la columna y la base de la verdad. Amén, aleluya. Amados hermanos, Jesús es el Señor. Amén.